Gusto en saludarte, bueno que estás aquí con nosotros hoy para estudiar la palabra de Dios. Hoy justamente estamos deseándote a ti que la paz de Dios sea contigo y que todos juntos podamos disfrutar de la grandeza de Dios. Hoy estamos preparándonos y dándote la bienvenida a ti en la tercera lección de los 20 temas, la serie de la fe de Jesús. Hoy estamos, diría yo, iniciando el tema, la lección número 3. Así es que donde quiera que te encuentres, en Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, Dios pueda ser contigo. Donde quiera que estés, comparte el enlace, suscríbete al canal como José Romero Enviado y podamos disfrutar de la presencia de Dios en el estudio de la palabra de Dios. Síguenos en el canal, comparte el enlace y que sea eficiente para tu vida espiritual, ya que por medio de la palabra de Dios encontramos las grandes riquezas de los hijos de Dios. Sí, de las maravillas de Dios dadas a conocer a la raza humana. Hoy vamos a introducirnos en el estudio número 3, lo que la Biblia enseña de la oración y la fe. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, glorificamos tu nombre, porque nos das el privilegio de poder conversar contigo. Y uno de los puntos eficaces, el único medio para yo poder hablar contigo y decirte todas mis tristezas, alegrías, las necesidades, lo que yo puedo acontecer y padecer en este planeta Tierra, es por la oración. Y es por eso que en este momento, querido Padre, yo pido que el Espíritu Santo esté con nosotros en el estudio, para que sea de bendición para nosotros y que podamos entender, aceptar, sí, tener un hábito de conversación contigo y que podamos llevar a la práctica la fe que tú nos has dado. Te lo pedimos, que el Espíritu Santo sea con nosotros y pueda bendecir a cada estudiante en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, estamos aquí, bienvenidos al canal. Que Dios pueda estar contigo y que todos juntos podamos disfrutar de esta lección de este día. Comparte el enlace con tu compañero, es una forma eficiente para poder dar el estudio a tu compañero, sí, donde tú no puedes llegar. ¿Quieres compartir este estudio bíblico con alguien que está en Centroamérica, en Suramérica, en México? Un saludo muy cordial para todos nuestros hermanos y amigos que se encuentran en México. Un saludo muy cordial para todos los hermanos que se encuentran en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua. Sí, un saludo muy cordial para los hermanos que se encuentran en Colombia, en Argentina. Dios pueda bendecirte. En Brasil, que están allí, Dios pueda bendecirte, y en los 50 estados de esta gran nación Dios pueda bendecirte. Los hermanos de la Ruta 1 de Alexandria, los hermanos de Lorton que están allí, Dios pueda bendecirles. Los hermanos que están aquí en Ridgeway, Virginia, Dios pueda bendecirles grandemente y que todos juntos podamos estudiar esta lección muy poderosa, la número 3, con respecto a lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe. Dos elementos que van juntos, no nos podemos separar el uno del otro. Interesante. ¿Te has preguntado este tema? ¿Por qué está allí? La oración y la fe. ¿No será que podemos actuar solamente con la oración y dejar la fe? ¿O actuar solamente con fe y dejar la oración? Son dos puntos que vamos a verlo en el estudio. ¿Por qué no van separados? ¿Por qué no quedó el uno por allí y el otro por allí? No, van juntos. Bueno, vamos a tratarlo. Esto es importante. Pregunta número 1, la oración. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? ¿Te has preguntado? Vamos a hacer un recorrido así un poquito para los que estamos estudiando cada lección. Sí. ¿Recuerdas que la primera lección que compartimos fue lo que la Biblia enseña de Dios? Tenemos que conocer quién es Dios. Maravilloso, mi creador, mi redentor. Él es Dios. Interesante. En esa lección recuerdo que vimos que Dios nos considera como a hijos. Mira, qué grandioso es esto. Y alguien decía por allí, si Él es mi padre, yo soy su hijo. Y si Él es el dueño del mundo, óyeme, soy hijo del dueño del mundo. Qué bendición tan grande. Así es que, ¿recuerdas la segunda lección? Lo que la Biblia enseña de sí misma. Sí, vimos
que la inspiración de la Biblia es de Dios. Vimos que los profetas recibieron la revelación. Vimos las bendiciones, los beneficios que se obtiene al poder estudiar la palabra de Dios. Óyeme, esto es grandioso. Y ahora estamos viendo lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe. ¿Cómo hablamos con Dios? Si Dios está allá en el cielo y tú dirías, ¿cómo hablo yo con Él? Sí, porque no se nota fácil. Dios es Dios. Él es espíritu. Y los que le adoran deben adorarle en espíritu. Ahora, si es espíritu, ¿tú cómo puedes hablar? ¿Cómo puedes conversar con Él? Bueno, lo vamos a descubrir a través de la palabra de Dios. La pregunta número 1. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Daniel 9:3. Mira, uno de los libros proféticos. Vamos a ver en este libro cómo nosotros podemos hablar con nuestro Dios. Lo hizo el profeta Daniel, uno de los profetas mayores, ejemplos a seguir. La pregunta dice, ¿cómo nosotros nos comunicamos con Dios? La pregunta número 1, ¿cómo tú puedes hablar con Dios? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Daniel 9:3. No comí alimento delicado, ni entró carne, ni vino en mi boca, ni me ungí con perfume hasta que se cumplieron 3 semanas enteras. Mira qué interesante lo que está diciendo Daniel. Verso número Daniel 9:3. Estaba leyendo 10, pero el 9:3 dice: entonces volví mi rostro al Señor Dios y lo busqué en oración, ruego en ayuno y cilicio en ceniza. La expresión del profeta Daniel 9:3, da a conocer el punto y la respuesta correcta. ¿Cómo se comunicó Daniel con Dios? ¿Cómo nos podemos comunicar nosotros con Dios? Daniel 9:3 dice, entonces volví mi rostro al Señor Dios, le busqué en oración y ruego. Es decir, para yo poder hablar con Dios tengo que buscarle en oración y ruego. Hablar con Dios. ¿Sabes que la conversación normal? ¿Y qué es ruego? Más allá de una conversación normal, hay ruego. El ruego, hay momentos de ¿qué? De que el tono de voz cambia. Hay desesperación. Sí. Y Daniel está diciendo a Dios, abre su corazón, está conversando, pero hay ruegos en él. Porque volvió el rostro ¿a quién? A Dios. Y lo buscó en oración. Punto clave. Y como respuesta, ¿cómo nos comunicamos con Dios? A través de la oración. ¿Y qué es orar? ¿Qué es orar? Una pregunta nos lleva a la siguiente. Vamos a ver la pregunta número 2. Mira lo que dice. Esto es grandioso, lo que estamos viendo. ¿Qué es la oración como pregunta número 2? Vamos a Filipenses 4:6. Y en esa pregunta puedes encontrar, también puedes basarte en 1 Samuel 1, 9 y 15. Vamos a ir a Filipenses 4:6, que quiero dártelo a conocer primeramente, para que después entremos en un contexto todos juntos. Filipenses 4:6. Vamos a traer, antes que estudiemos Filipenses 4:6, voy a hacer la historia de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1, ¿sí? Verso del 9 al 15, se da a conocer la historia de Ana y Elcana, una pareja de matrimonios, ¿sí? Ana no tenía hijos. Y en el tiempo de Ana, la mujer que no tenía hijos era considerada desestimada por Dios. Es decir, esta mujer era angustiada porque no tenía hijos. Y un día fue, te lo voy a relatar de memoria, tú lo puedes encontrar en 1 Samuel capítulo 1, todo el capítulo puedes estudiarlo. Pero en los textos más específicos es 1 Samuel 1, 9 al 15. Se cuenta que en un momento de esa angustia, Ana fue al templo, ¿sí? Subió a orar y estaba tan atribulada. Y fue al templo. Estaba el ministro
Elí al lado. Y Ana comenzó a hablar allí, en el santuario. Y estaba orando a Dios. Y Elí solamente, el ministro, el sacerdote del templo que administraba y abría las puertas del templo, miraba que Ana estaba allí de rodillas, pero solo se le movían los labios. No podía escuchar su voz. Y dijo Elí: esta mujer ha tomado mucho sidra, mucho vino allá afuera y no sabe lo que está haciendo, porque pasó un tiempo allí. Qué sé yo, 30 minutos, 40, una hora. Y cuando la mujer se dio cuenta, Ana se dio cuenta lo que le dijo Elí: ¿hasta cuándo vas a estar ebria? Digiere tu vino. Esta mujer respondió: Señor, sí, sacerdote, ministro, yo no soy una mujer guiada por el vino. Soy una mujer atribulada con angustia de corazón y he derramado mi corazón ante la presencia de Dios. Le he contado todo. No he dejado nada en mi corazón. Se lo he presentado a Dios. Y en realidad el ministro, yo cuando estoy estudiando esto, le digo a Dios: qué cortos somos nosotros. Ver solamente a nuestro que alcance de vista humana vemos. Elí, parece ser que el Espíritu Santo estaba tan seco. No pudo detectar que era una mujer atribulada. Y no se sabe si esta mujer había llegado antes a adorar allí. Es decir, Elí no conocía a sus miembros, no conocía qué padecer había en las familias, no conocía que la tribulación de esta dama era por tener un hijo. Sí, no comía. Aparte de eso, Ana tenía una rival que le daba hijos a su esposo. Es decir, estaba en una encrucijada de angustia. Y le declaró todo a Dios. Le dijo: aquí estoy. Sin embargo, Elí le dijo: vete en paz y que el Dios te otorgue toda la petición que le has pedido. Y Ana dice que se fue tan contenta, en paz. ¿No te ha acontecido a ti que cuando llevas algo en el corazón, quieres decírselo a alguien y no hay oídos? Sí, porque el tiempo ahora carece. Óyeme, nosotros somos llevados por el tiempo. Los ministros, los ancianos, los pastores, en veces no hay tiempo para poder escuchar a los miembros de las iglesias. Nos vemos en el momento de la reunión y posiblemente no sabemos qué tribulación hay en la familia. Pero es importante y maravilloso que nosotros podemos ir a Dios y abrir el corazón a Dios. Esa es la oración. ¿Qué es la oración? Es abrir el corazón a Dios. La respuesta correcta. La pregunta dice: ¿qué es la oración? Es contarle a Dios todo lo que hay dentro de mí. Abrir el corazón. No dejar nada sin reserva. No le cuentes a Dios solamente las cosas espirituales. No le cuentes a Dios solamente las cosas que no son feas. No, cuéntale todo ese arrolladero que llevas de pecado. Cuéntale todo lo que está pasando en tu vida. Cuéntale todo lo que hay en ti. Esas mentiras grandes o pequeñas, esas infracciones, esas palabras que salen de la boca que ofenden a tu esposa, a tus hijos. Óyeme, vayamos de rodillas y digámosle a Dios: Señor, ¿por qué yo puedo herir a una persona que tanto la amo, que pasa las 24 horas a mi lado? ¿Y cómo puedo herirla? Me he encontrado con personas y nosotros no estamos exentos de eso. Y tú que eres ministro departamental anciano, tenemos más luchas grandes. Nuestros hijos nos conocen cuál es el comportamiento dentro de la familia. Pero las victorias más grandes se ganan de rodillas. Abre tu corazón de rodillas a Dios. Habla con Él. Eso es la oración. Y el libro de Filipenses, el apóstol Pablo da una enseñanza grande. Mira lo que dice el capítulo 4, verso 6. Por nada estéis afanosos, sino presentad vuestros pedidos a Dios en oración. Oye, ¿cómo yo puedo presentar los pedidos a Dios?
en oración. No hay de otra forma. No, pero es que Dios ya sabe lo que yo tengo necesidad. No, no, ve. El consejo de la palabra de Dios es lo siguiente. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino presentad vuestros pedidos a Dios en oración y ruego, acción de gracia. Presentemos los pedidos a Dios con ruego y acción de gracia. ¿Qué es acción de gracia? Óyeme, voy a tocar algo importante que es muy esencial. Presenta el pedido a Dios, pero no te quedes. El texto menciona un punto eficaz allí, y es que con acción de gracia, bueno, pediste, llevaste a la presencia de Dios tu pedido, sí, pero no te quedes de brazos cruzados. Ya pediste, sí, ahora ve a la acción, no te quedes. Has pedido por un milagro, fue hecho. Te quedaste dentro de casa, ni siquiera fuiste a darle gracias a Dios. Ve y dale gracias a Dios con acción de gracia. Óyeme, a la verdad que Dios es grande. Su amor es grande con nosotros. Que seamos movidos para darle gracias a Dios por todas las cosas que Él hace en nosotros. Pregunta número 3. ¿Cuánto poder tiene la oración sincera? ¿Cuánto poder tiene? Tiene poquito. En veces te voy a decir lo siguiente. Yo no quiero que caigas en un error grande. Y yo no quiero descalificar. Voy a decir lo siguiente. En veces nosotros catalogamos a las personas por la influencia de sus ministerios, por la influencia de su capacidad, por la influencia de su preparación intelectual. Y como son tan preparados, decimos, bueno, yo quiero que esta persona ore. Bueno, eso no quiero decir de que la persona no esté conectada con Dios. Sí, Dios no tiene ningún problema con la preparación. Mientras más preparado seas, alabado sea Dios, porque tienes más recursos que dar. Pero justamente estaba estudiando con respecto a Felipe, un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Y quién era? Era un diácono de la iglesia, un ujier. Nosotros, voy a hacer un paréntesis así para que no caigas en un error. Voy a abrir este paréntesis. Nosotros pensamos que los diáconos solamente son para que estén al pendiente de la puerta del templo, que estén velando si una luz, un bombillo se apagó y cambiarlo prestamente. No, los diáconos son también para visitación, para ir a orar por los enfermos. El Espíritu Santo a Felipe lo tomó para realizar una obra tan espectacular de un convencimiento y bautizo del etíope. Óyeme, llevado por el Espíritu Santo, un vuelo del cielo lo llevó de Gaza a Soto. Nunca se ha visto tal experiencia una vez registrada. ¿Y quién era? Un diácono poderoso, sí, único en la historia, que te motiva a ti como diácono que estás allí en la iglesia donde estás, cual sea el ministerio. Pero ora. Y el texto dice, ¿cuánto poder tiene la oración? Bueno, no se trata de quién oró, se trata de la persona que esté conectada con Dios, que esté sumergida a la obediencia de Dios. Y esa oración, ¿cuánto poder tiene? Santiago 5:16. Ve conmigo a la verdad. Qué interesante. Santiago 5:16. Mira lo que dice el texto. Por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros. Mira, nos da un panorama, unos parámetros a seguir. No vayas solamente a orar, no. Primero, para que la oración tenga poder en tu vida, no tiene que haber orgullo con otra persona, rencor, ira, enojo, porque el texto da una referencia vital. Dice, por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y entonces orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz.
¿Cuánto poder tiene la oración del justo? Mucho poder como respuesta. Mucho poder. Qué maravilloso. ¿Cuánto poder tiene la oración? Mucho poder. Pregunta número 4. ¿En el nombre de quién debemos orar? San Juan 14:13. ¿En nombre de quién debemos orar? San Juan 14:13. Ve conmigo este texto muy importante. San Juan 14:13. Por eso es importante que este estudio lo vayamos llevando, porque en veces no sabemos cómo orar. Y recuerda que estamos estudiando la oración. San Juan 14, verso 13. Y todo lo que pidáis al Padre, dijo Jesús, en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Qué interesante es esto. Voy a repetir esto. La pregunta dice, ¿en nombre de quién debemos orar? ¿Tú has escuchado que toda oración al final uno dice, en el nombre de Jesús lo pedimos? Amén. Es decir, todo lo que te he dicho lo digo bajo la responsabilidad de alguien, y ese es Jesús. El texto voy a estudiarlo de nuevo. Todo lo que pidáis, San Juan 14:13, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, dijo Jesús, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Óyeme, a la verdad que este texto podemos hablar mucho de este texto. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, y todo lo que pidáis, óyeme, todo. Y por veces nosotros decimos, pero ¿en serio todo? Sí, es todo lo que pidáis al Padre, dijo Jesús, en mi nombre. Es decir, entonces posiblemente, voy a poner un posiblemente, ¿será que hay cosas que nosotros no las pedimos en el nombre de Jesús porque no las recibimos? Ay, es que el mencionar a Jesús no solamente es decirle Señor, no. Esa petición de pedir en el nombre de Jesús, tú tienes que conocer quién es Jesús en tu vida. Él está contigo. Recuerda uno de los textos dolientes y fuertes del libro de Mateo. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Es decir, y el texto está diciendo, y todo lo que pidáis en mi nombre. Pero ¿por qué hay tanta carencia de cosas alrededor de nosotros? Posiblemente Jesús dice, óyeme, tú me estás llamando Señor, que soy tu Salvador, pero tú no estás obedeciendo mis mandatos, mi palabra, mi consejo. No estás caminando conmigo. ¿Y cómo yo puedo pedir a alguien que no camino con él? ¿Cómo yo puedo pedir a alguien que no soy obediente? ¿Cómo yo puedo pedir a alguien que no lo conozco? Sí, te lo mencionaron, pero tú lo mencionas porque se te quedó en la mente, no porque lo conoces. Pero el texto dice, ese y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré. Es decir, tú sabes a quién estás pidiendo. Qué maravilloso este texto. ¿En nombre de quién debemos orar? En el nombre de Jesús. Pregunta número 5. ¿Contesta Dios las oraciones? Óyeme, de una pregunta nos lleva a otra. Y es la vida cotidiana que nosotros llevamos. ¿Contesta Dios las oraciones? Mateo 7:7. Vamos a ver qué nos dice Mateo 7:7, a ver si Dios contesta las oraciones. Un libro bien importante, Mateo 7:7. Mira lo que dice la palabra de Dios en ese texto. Pedid y se os dará. Interesante. Es decir, pedid y os darán. Buscad y hallaréis. Llamad y os abrirán. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla. Y al que llama se le abre. Mira qué interesante. Ahora va Dios a poner un ejemplo entre nosotros con nuestros hijos. Versículo 9. ¿Qué hombre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Verdad que no?
Verso 10. Y si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? No sucede. Sí, no sucede. En ningún momento sucede. Ahora, versículo 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Óyeme, ¿puedes tener la seguridad de este texto? Sí, porque si nosotros, ahora que tú estás allí, que tienes a tus hijos, si alguien viene y te pide, oye papá, oye mamá, dame una tortilla, un pan, tú vas y le das, no vas a ir allá afuera y le vas a dar una piedra, jamás. Si te pide, qué sé yo, un pedazo de pollo allí cocinado, guisado, un pescado, no vas allá y le vas a dar una serpiente de afuera. No se ve esto, no se hace. Nadie lo ha hecho. Y la palabra de Dios dice en el versículo 11, bueno, si ustedes saben dar buenas cosas a vuestros hijos, óyeme, cuánto más nuestro Padre Celestial nos va a dar a nosotros cosas. Pero tenemos que pedírselas. Yo no sé cuál es la petición que tú tienes hoy. ¿Te has puesto a pensar? Pero la pregunta antes que tú digas, tengo esta petición, bueno, para que se conceda, ¿tú estás caminando con Jesús? Y tú dirás, bueno, es que yo quiero pedirle, pero yo no quiero caminar con Él. Imposiblemente se da. Ahora, el texto voy a llevar a la conclusión esto porque está interesante. Mira, la fe. Hemos estudiado 5 preguntas con respecto a la oración. Ahora, la fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 1. Óyeme, Hebreos 11, 1 al 6. Hebreos 11, 1. Tú te lo sabes de memoria. Hebreos 11, 1. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza, la seguridad, la convicción, sí, de poder obtener lo que no vemos. Esa es fe. Sí. ¿Cómo explicar la fe? Yo decía en uno de los temas, me parece ser que fue en el año bíblico, de que la fe no se puede explicar, solamente se puede vivir. No hay un punto que tú digas, oh, la fe se explica. No, porque la fe es un elemento de vivir con Dios. No podemos explicar la fe en un punto con exactitud, porque la fe es viviente en cada hijo de Dios. Es un tema muy abarcante de la fe. Mira, Dios me ha dado el privilegio de estudiar el tema de la fe. Y no hay conclusión alguna. Solamente podemos dar consejos con respecto a la fe. Porque la fe es un don de Dios que ya Dios depositó en nosotros. ¿Cómo creer las cosas que no vemos? ¿Por qué tú piensas que el mundo actual no sigue la obediencia a Dios? Porque no ve nada. Esa es fe. Ahora, ¿qué es fe? De un punto nos lleva a otro punto. Si tú y yo no caminamos con Jesús, no estudiamos su palabra, ¿sí?, no oramos, no vamos a tener fe. Pero punto clave, y aquí va la incentividad, quédate con esto. Si nosotros sabemos y estamos de acuerdo con la palabra de Dios, que es inspiración de Dios, que la Biblia nos conduce, nos hace la preparación, nos moldea para santidad, nos prepara para toda buena obra, nos da esperanza, consuelo. Óyeme, nosotros podemos abrir el corazón a Dios por medio de la oración. Entonces, al llenar todos estos vacíos con todas estas virtudes, entonces la fe de nosotros será en Jesús y no podemos explicarla porque es viviente, personal en relación con Dios. Cada uno de nosotros. Hay cosas que en la actualidad y la lógica humana se pueden explicar, pero la fe es uno de los puntos que te va a permanecer a ti viviente y de pie, aun cuando las cosas difíciles vengan, aun cuando tú seas separado entre la familia, ¿sí?, aun cuando tú estés en un lugar y tu familia, tus hijos, tu esposa esté en otro lugar, tú estarás firme porque Dios está en ti. Esa es fe.
Fe de que un día te vas a reunir con todos tus seres queridos para nunca más separarte. El pecado no habrá raíz ni rama, no habrá nada de lo que cause dolor al Hijo de Dios. Capítulo 10 del libro de Romanos, con la séptima pregunta: ¿cómo se desarrolla la fe? Óyeme, ¿cómo puedo yo crecer en fe? ¿Cómo puedo desarrollar la fe? Hay un texto muy grande que dice que Dios nos ha dado una medida de fe a todos. Es decir, tú que estás allí sintonizándonos, Dios te dio una medida de fe. Y tú dirás, bueno, es que yo no tengo fe. Y si tú no estás en ninguna iglesia, estás conociendo de Dios, a ti, querido hermano, amigo que está con nosotros. Yo a todos les llamo hermanos porque somos hermanos, somos hijos de un creador, Padre del universo y de la creación de Dios como nosotros. Así es que tú eres mi hermano, sí, en el Señor. Y aunque no pertenezcas a ningún credo religioso, eres hermano mío, porque somos hijos, creación de Dios. Y es para ti este llamado. ¿Cómo yo puedo desarrollar la fe? Bueno, hay un punto clave que lo enfaticé mucho en el año bíblico del año 24, pero lo puedes encontrar y rectificar en Romanos 10, 17. La fe viene por el oír. Es decir, o tú escuchas, pones atención. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Sí, no estudiar cualquier cosa, no. El oír la palabra de Dios. Es allí crece la fe. ¿Por qué crees tú que somos motivados nosotros a estudiar la palabra de Dios, a estar reunidos para que crezca la fe en nosotros? ¿Por qué crees que tú, las redes sociales, cuando van a sacar un producto, sí, para propaganda, sí, y hacen sus series de anuncios grandes, no importando la plata que cueste el anuncio, lo hacen? ¿Por qué? Porque entre más ponen al oído del humano tal cosa, va a tener más efectividad. Sí. De igual forma, dice aquí que un punto clave para que la fe se desarrolle en nosotros es que el oír la palabra de Dios. Ahora que hemos estudiado lo que la Biblia enseña acerca de estos dos elementos grandes, la fe y la oración, no pueden ir separados, tienen que ir juntos. ¿Cuál es el llamado a hacer? ¿Qué debo hacer yo cuando veo que la oración es un punto importante para mí y la fe también? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es mi reacción ante la oración y la fe? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo poder llevar esto? Bueno, número 1, Salmo 55, 17. Orar con regularidad. ¿Qué es orar con regularidad? Es decir, tener un promedio de oración al día. ¿Sí? De mañana, de mediodía, de tarde, de mañana, en cualquier hora, orar a Dios. 2, pedir cosas convenientes. Santiago 4:3. Tú tienes que pedir cosas convenientes, no fuera del contexto de la voluntad de Dios. No, tienes que pedir cosas que tú estés seguro de que Jesús está de acuerdo contigo bajo esa petición. Y número 3, pedir con fe. Mateo 21, 22. Tienes que pedir. Cuando algo pides, tienes que creerlo. Y como número 4, perdonar a los demás. Marcos 11, 25 y 26. Perdonar a los demás. Es decir, uno de los métodos, y aquí, qué interesante es esto. Mira, yo no puedo percibir, y no puedo, y sí sucede, si tú vas de rodillas, pero tienes algo con tu hermano, esa oración no va a ser escuchada. Tienes que perdonar a alguien para que Dios pueda escucharte. Perdona a todos. Y que tú digas, bueno, pero a mí es que me ofendieron y entonces a mí es que tienen que buscarme perdón. No, tú tienes que perdonar. Aunque tú seas el ofendido, tienes que perdonar al que vino a ofenderte. Y esto es lo más difícil que hay. Pero tienes que hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo.
Claro, no lo podemos hacer humanamente. Sí, porque humanamente esta es cosa que no se da. Pero para ser perdonados por Dios tenemos que perdonar a nuestros deudores aquí en la tierra. Ahora, mi resolución frente a la oración y la fe. ¿Cuál es la resolución que nos lleva? Después de entender que la oración es el único medio para hablar con Dios. ¿Sí? ¿Qué es la oración? Es abrir el corazón a Dios. ¿Cuánto poder tiene la oración? Mucho poder. Óyeme, la oración es poderosa en los hijos, instrumentos de Dios, en todo aquel hombre que reconoce a Dios. ¿En nombre de quién debemos orar? En el nombre de Jesús. ¿Contesta Dios las oraciones? Sí las contesta. Seguros estamos que Él nos da lo que nosotros pidamos para que su Hijo se glorifique y su Padre se glorifique en el Hijo. Óyeme. Ahora, la fe, ya vimos que se puede dar consejos, pero es viviente en los hijos de Dios. Tener seguridad de lo que hemos estudiado, caminar con Jesús. ¿Cómo se desarrolla la fe? A través del estudio, del oír la palabra de Dios. Mi resolución: creo que Dios escucha y contesta las oraciones. Oraré con fe todos los días. Si así lo acepto, esa es mi resolución. ¿Lo aceptas tú? Si es así, oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias por dejar la oración, que es el único medio para hablar contigo. No somos dignos de hablar contigo, pero gracias al Espíritu Santo que acomoda nuestras peticiones en orden. Para que sean filtradas y acomodadas, el Espíritu Santo hace un trabajo extraordinario. Y te damos gracias, querido Padre, por la obra del Espíritu Santo. Gracias, querido Padre, por la fe que has repartido, me has dado a mí y a todos tus hijos. Permite que la pongamos en acción. Te agradecemos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.